Vamos adelante, entonces. Me imagino que ya estarán todos conectados para iniciar la presentación. ¿Se me escucha, cierto? Sí, se escucha. Ya, perfecto. Les voy a compartir ahora. Sí, te escuchamos, pero hay un micrófono abierto de Beatriz. sí. Sí. Habría que silenciarlo. No sé si tengo la posibilidad de silenciarlo. Ahí se silenció. Ya. Perfecto, entonces, vamos a la presentación. Ya. Bueno, entonces, hoy en día tenemos... hoy día nuestra capacitación trata sobre qué revisar para seleccionar a un arrendatario, ¿ya? Nosotros, ¿cierto? Cuando ustedes, digamos, cuando les toca recibir a alguien que está interesado en arrendar una propiedad, tienen que solicitar una cierta cantidad de documentos, ¿cierto? Y de antecedentes para ir viendo si es que el candidato finalmente es idóneo o no. ¿Ya? Y eso pasa respecto al arrendatario, como también respecto al futuro codeudor en este contrato. Entonces, el objeto de esta capacitación es poder ver con detenimiento cuáles son los antecedentes que se le van a pedir, ya sea en el caso de que se trate de una persona natural, o también en el caso que se trate de una persona jurídica, y qué otros casos pueden haber y cada uno de estos detalles, ¿ya? Entonces, lo primero que vamos a revisar entonces son los criterios respecto a esta selección que nosotros hacemos de los candidatos. Después vamos a ver lo que son los casos de las personas naturales y qué documentos nosotros le pedimos a las personas naturales. Después vamos a ver
también los documentos que le vamos a pedir a las personas jurídicas y cómo hacemos la evaluación a priori, digamos, de si son candidatos que son idóneos, y finalmente vamos a ver otros casos que se pueden presentar en este tipo de contrato, ¿ya? Bueno, lo primero entonces es respecto a los criterios, ¿ya? ¿Cuáles son los criterios que se utilizan hoy en día para contratar, digamos, o para seleccionar una persona que sea idónea para un contrato de arrendamiento? Bueno, fundamentalmente se ve lo que es que la persona perciba un sueldo líquido que sea al menos 3 veces el canon del arriendo publicado, ¿ya? Eso es algo que es usualmente en todos los contratos, ya hoy en día de contrato de arrendamiento a través de corretaje de propiedades, y que además la persona tenga un comportamiento financiero intachable, ¿ya? Y eso cómo lo podemos determinar finalmente. Bueno, hay que hacer la distinción si es que estamos hablando nosotros de una persona natural o una persona jurídica, ¿ya? Cuando nosotros hablamos respecto a una persona natural, tenemos que estar siempre fijarnos en distintos antecedentes que ellas presentan, ¿ya? Lo más usual, obviamente, para poder revisar el criterio de que la persona cumpla con el triple canon de arrendamiento, es pedirle digamos, la liquidación de sueldo. Pero pueden haber casos en que la persona puede ser una persona independiente, ¿ya? Entonces, ahí hay que distinguir, muy importante. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo primero que vamos a necesitar es acreditar esta triple renta mensual, ¿cierto? En base al valor del canon mensual de arrendamiento, para lo cual, si se trata de un empleado dependiente, nosotros lo que le vamos a pedir son sus 3 últimas liquidaciones de sueldo como mínimo, ¿ya? Sus últimas 3 liquidaciones de sueldo como mínimo. Idealmente también es poder pedir el certificado de antigüedad del lugar donde esta persona trabaja, y además el certificado de cotizaciones previsionales del último año. ¿Por qué? Porque estos tres, digamos, documentos, bueno, primero, o estos 3 instrumentos. Primero, la liquidación de sueldo, obviamente, para nosotros poder determinar si efectivamente esta persona cumple con este triple del canon de arrendamiento, ¿ya? Y eso lo vamos a poder revisar siempre. Muchas veces vienen de distintas maneras, pero la mayoría donde dice la parte líquido, bueno, ahí es donde evidentemente tenemos estos montos, ya donde podemos determinar si efectivamente cumple con eso. El certificado de antigüedad, para poder determinar si es que la persona finalmente trabaja en ese lugar, cuánto tiempo trabaja, e idealmente saber cuál es su estado o cuál es su situación dentro de ese trabajo, si es por plazo fijo o si esta persona está con un contrato indefinido, lo cual obviamente al momento de uno hacer informes de postulantes o revisar finalmente si es que son candidatos idóneos, es mucho mejor porque sabemos que tiene esa seguridad de que la persona no va a quedar sin trabajo el día de mañana, al menos, digamos, porque lo hayan así, o sea, porque está contratado de forma indefinida y por lo tanto, eventualmente, obvio que a todos lo pueden despedir, pero al menos tiene esa seguridad, ¿ya? Además, bueno, también las cotizaciones previsionales del último año. Y ese documento, si bien pasa desapercibido en el caso de los empleados dependientes, es un documento que es súper importante, porque nos permite a nosotros poder revisar si es que la persona efectivamente trabaja digamos, este empleador, y poder concordarlo con los demás antecedentes, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay algunos documentos que son fáciles de generar, fáciles de falsear. Se ha visto también por mi parte, y luego vamos a hablar de ello, respecto a los informes de ICOM, que muchas veces algunas personas tratan de editarlo por ahí con algunas herramientas que hay disponibles en línea. Entonces, finalmente, cuando nosotros contamos con las liquidaciones de sueldo, que ahí aparece el empleador, el cargo de la persona, cuánto gana, lo concordamos también con el certificado de antigüedad laboral, que ese certificado en el fondo lo emite el empleador, y finalmente con el certificado del pago de las cotizaciones previsionales, y en el fondo indica cuáles son los pagos que ha recibido esta persona últimamente de cotizaciones previsionales, que si es que esta persona por algún X motivo ha falseado el otro antecedente, ese otro antecedente también se puede revisar en línea, en Previred, generalmente, y se puede verificar que esta persona efectivamente haya recibido sus cotizaciones, y si recibe las cotizaciones quiere decir que esta persona sigue empleada y por lo tanto
está todo bien, ¿ya? Eh, Además, en el caso de que si es que se trata de un trabajador independiente, por el otro lado, ¿cierto? Nosotros, ¿qué es lo que le vamos a pedir a esta persona independiente? Sabemos que muchas personas que... bueno, voy a hacer un paralelo, que es digamos, una situación mixta, ya que se da algunas veces de personas que son dependientes, pero son dependientes de sí mismos. ¿O qué quiero decir yo con esto? Son personas que son autocontratadas por su empresa, ¿ya? Entonces, también está el caso, muchas veces, y aquí es donde se empiezan a producir los grises, de personas que dicen, no, yo estoy, digamos, yo trabajo por mi empresa, por lo tanto, no tengo liquidaciones de sueldo. La situación regular que se debería producir en Chile, o al menos la mayoría de este tipo de contratos, es que efectivamente estas personas se autocontraten, ¿ya? Se autocontraten por sorpresa y reciban un sueldo. O, digamos, también pueden recibir remuneraciones y que aparecen como directores de sociedades o como gerentes, pero de alguna manera tienen que, estos pagos tienen que aparecer a título de un tercero, que en este caso sería una sociedad, ¿ya? Por lo tanto, cuando se habla de trabajadores independientes, muchas veces a lo mejor ustedes le pueden decir, no, yo soy independiente, soy dueño de una empresa. Perfecto. Pero por mucho que usted sea independiente de una empresa, usted también me puede hacer envío de sus liquidaciones de sueldo. Y la persona dice, chuta, es que, ok, ya puede ser el caso entonces que esa persona no esté autocontratada por su propia empresa, que se da muchas veces el caso de gente que a lo mejor está partiendo con su negocio, emprendedores que todavía no tienen esos conocimientos. Entonces, ahí ahora vamos a ver cómo es la forma en que estas personas le pueden acreditar a ustedes su renta. Entonces, en el caso de este trabajador independiente, tenemos, como yo les decía, de dos tipos, ¿cierto? Los trabajadores independientes que boletean, ¿ya? Y los trabajadores independientes que son dueños de una empresa. En el caso de los trabajadores independientes que boletean, entonces, pedirles sí o sí sus 6 últimos meses de la boleta honoraria. O sea, con eso se facilita todo. Ellos lo tienen a disponibilidad hoy en día súper fácil, entonces, que no vengan con excusas. Es súper simple hoy en día poder sacar los documentos de la boleta honoraria, lo descargan desde la página del Servicio de Impuestos Internos y no deberían tener ningún problema para hacerles envío de esos documentos. ¿Por qué? Porque si uno lo empieza a revisar a partir de otra documentación que le pueden enviar, que por ejemplo puede ser la carpeta tributaria, la verdad es que ahí no aparece de forma tan clara. No aparece de forma tan clara, de repente ustedes tienen que entrar a hacer cálculos, ¿ya? Entonces, lo mejor es que estos trabajadores independientes que boletean, que le envíen sus últimos 6 meses de la boleta honoraria. Con eso se simplifica todo. Después, junto con los últimos 6 meses de la boleta honoraria, también es muy importante que le envíen las últimas 2 declaraciones del pago del impuesto a la renta, ¿ya? Ahí dice en la presentación, ¿cierto? Aparece carpeta tributaria. Eh, Hoy en la carpeta tributaria aparecen efectivamente aquellos pagos que recibe una persona a título de boleto honorario, y también aparecen sus declaraciones de renta, ¿ya? Aparecen las declaraciones de renta en la carpeta tributaria. El problema es que hoy en día, hasta la actualidad, estamos ya a 28 de agosto, ya a septiembre, prácticamente, el Servicio de Impuestos Internos todavía no incorpora dentro de esa carpeta tributaria la declaración de renta del año 2025. La declaración de renta del año 2025 corresponde básicamente al año comercial 2024, es decir, Felipe, todo lo que... Dime, cuéntame. Felipe, voy a meter la cuchara porque soy contador auditor. Ujú. Eh, Cuéntame, tú me puedes complementar lo que ahí. pasa es que hay un solo problema con la declaración jurada del año 2025. A Ujú. ellos como corredores no les sirve. Y te voy a explicar Eh, por qué no les sirve. Lo que más les sirve son las boletas, porque pueden aumentar su ingreso, entonces ellos tienen que buscar el ingreso de los últimos 3 meses o 6 meses antes exacto. de hacer el arriendo. Entonces, si tú sacáis, por ejemplo, el año pasado, no sé, hagamos un cliente X que en el 2024 ganó 100 millones de pesos en vuelta de honorario, pero recién en estos 6 meses lleva 30 y a lo mejor el Claro. arriendo, no sé, por ejemplo, sale 2 millones de pesos. ¿Qué me ha pasado? Que eh, ayudándolos a ellos, hay gente que el año anterior tiene, no sé, mucha plata y estos años está con problemas de la boleta
ganan 800.000 pesos, Exacto. entonces, a mi parecer, no corresponde mucho ver la declaración jurada, porque es del año anterior y tú necesitáis lo que está en el presente. O sea, en mi consejo, si es persona Sí. natural con boletas de honorario. Exactamente, justamente como muy bien tú dices, efectivamente lo que corresponde en este caso es tener, si es una persona independiente que, digamos, se paga a través de boletas de honorario, es importante que esta persona acompañe su boleto de honorario. Y nuestra declaración, la declaración de renta que esta persona pueda presentar nos sirve a nosotros como antecedente para poder revisar, digamos, como el estado de situación del último tiempo. Pero por eso es muy importante decir que la declaración de renta del año 2025 se refiere al año comercial 2024, es decir, todo lo que hizo esta persona a nivel financiero, económico, qué sé yo, desde enero del 2024 hasta diciembre de 2024, eso se manifiesta a través de la declaración de renta del año 2025 que se presenta dentro de este año, ¿ya? Por lo tanto, como bien tú dices, efectivamente, no es un antecedente que sea muy fidedigno. ¿Por qué? Porque la persona en el año 2024 puede haber ganado una brutalidad de dinero, pero en el 2025, esa misma persona puede que ya no esté ganando lo mismo, puede que haya tenido un accidente y hasta la fecha no haya generado ingresos, se pueden dar muchas situaciones. Entonces uno no se puede confiar de esta declaración de renta del año 2025, digamos del año pasado, ¿ya? Así que eso, muchas gracias por tu aporte en ese sentido. Chuta, se me cayó. ¿Se me escucha, cierto? Sí. Ya. Entonces, continuando con eso. También está la posibilidad que estas personas, como yo les decía, aparte de ser trabajador independiente, digamos, está el caso que no está contratada por la empresa. ¿Ya? O sea, no está contratada por su empresa, por su emprendimiento, qué sé yo, y se da la situación que esta persona puede o sacar dinero, digamos, de la empresa a partir de lo que va generando, lo cual es una situación súper irregular y que ya después al final de la presentación vamos a ver esos otros casos. Eh, o la otra situación es que haga retiros de la sociedad. ¿Ya? Y el caso de los retiros de la sociedad también es una situación que que queda media gris también. ¿Por qué? Porque en el fondo muchas personas creen que están haciendo retiros de la sociedad, pero no documentan nada. Ya no documentan nada, entonces dicen, no, mira, te mando mi comprobante digamos, de la cartola de los depósitos, me hice esta transferencia, qué sé yo, pero es importante que las personas les documenten estos retiros de la sociedad. Ya se ha visto, y he visto que algunos contadores, digamos, el contador de esta empresa finalmente, documenta estos retiros por medio de un informe, digamos, de los retiros que se han efectuado los últimos 6 meses y le ponen la firma al final. Es una alternativa. Eh, Sin embargo, la verdad es que ahí queda una situación, y yo diría que es la mejor alternativa que existe hasta el momento. ¿Por qué? Porque existe finalmente una constancia de medios de otra persona que le lleva, digamos, la contabilidad a la empresa y por lo tanto está poniendo su nombre y su firma en ese documento. Por lo tanto, es confiable. Luis de la Cruz. Mira, Cuéntame. yo tengo un caso de una persona que también tiene locales comerciales en Patronato. ¿eh? Ujú. El propietario me está exigiendo que la persona tenga aval, ¿eh? Porque la renta que tiene, él es independiente, pero las rentas son irregulares. ¿Ya? Ya. Entonces, de repente, él me presentó, digamos, la carpeta tributaria y la estoy analizando. Y resulta que hay meses que recibe, ponle tú, qué sé yo, 1 millón, y otros meses recibe 3 millones. ¿Ya? Entonces, de repente no cumple con con las 3 liquidaciones por el monto que tiene que pagar de arriendo. ¿Ya? Entonces, en ese caso, el propietario me dice, exígele un aval. Y él me dice que no tiene aval, que no tiene con quién conseguirse un aval. ¿Qué se hace en ese caso? Disculpa, en este caso,
todavía no se arrienda la propiedad, ¿cierto? O sea, por No, eso el propietario, ya no es que se trate de un contrato que ya esté vigente No, y no, por no. eso está pidiendo un... Sí. Ya, a ver, efectivamente, el tema del aval es un tema, bueno, lo he conversado yo en otras sesiones también. El tema del aval es una garantía, ¿ya? O sea, una de las tantas garantías que existen legalmente para asegurarse de que las obligaciones, digamos, del contrato que sea, se cumplan a la larga, ¿ya? ¿Qué Correcto. quiero decir con esto? Que en el fondo existen distintas modalidades de garantía, una de esas es el aval, otra, o bueno, en verdad, mucho mejor el codeudor, ¿cierto? Otra de ellas son los cheques, qué sé yo, pero en el caso particular, eh, efectivamente, cuando una persona no cumple con la renta, o no, digamos, o no cumple de forma regular, ahí la verdad es que es una situación bien compleja porque uno, como en su caso como corredor y yo como abogado que me toca hacer estos informes de candidatos ya, no hay que casarse con los candidatos. ¿Por qué? Porque las situaciones de incumplimiento de contrato de arrendo son más frecuentes de las que pasan. Ya, son mucho más frecuentes de lo que ocurre. Hoy en día los tribunales están llenos de demandas presentadas por el procedimiento de devuelve de mi casa. Entonces, ahí yo recomiendo que hay que analizar muy bien si es que la persona efectivamente cumple de forma regular con los requisitos y de lo contrario es mejor no tomar ese candidato. Y aún así, existiendo una aval, aún así aunque esta persona diga, no, mira, yo tengo un aval, va súper bien, eh, hay que tener ojo, ¿ya? Porque el principal obligado en el contrato es el deudor principal, que en este caso es el arrendatario. Ahora, cuando nosotros vamos a seleccionar un candidato, también nosotros hacemos digamos, el análisis respecto a los codeudores. Y respecto al codeudor es importante tener claro, y esto también lo han dicho, digamos, otros abogados que se dedican a este tema, no significa que porque un contrato tenga un codeudor va a tener completamente éxito la demanda. Ah, bueno, sobre todo, cuando uno, antes de, me estoy pasando un par de pueblos, cuando uno pone un codeudor en un contrato, los contratos lamentablemente obligan mientras las partes cumplan con eso. O sea, ahí dice que hay un codeudor, dice que hay un arrendatario, y eso queda enteramente a la voluntad de la parte, de cada parte, de cumplir lo que ahí dice. Y si no se cumple, eso tiene que irse a tribunal. Esas son las alternativas que existen. Si es que nosotros no vamos a tribunales, y sobre todo en el caso de la ley de devolver de mi casa, nosotros tenemos una muy buena herramienta, que es la demanda, ¿cierto?, contra el arrendatario, y ahí el tribunal o la justicia en el fondo presume que el domicilio para notificar a esa persona, es decir, para que ella, la persona, el arrendatario sepa que lo están demandando, se presume que es ahí en la propiedad arrendada. Pero eso no corre respecto al codeudor. Respecto al codeudor no existe esta presunción, digamos, de la ley que dice que la propiedad, o sea, que el codeudor tiene el domicilio en esa propiedad arrendada, sino que él quiera notificarlo a donde uno puso en el contrato que esa persona está domiciliada al codeudor. Ya que a veces uno lo puede poner en la propiedad, digamos, se hace de repente que se pone que el codeudor tiene domicilio justo en la propiedad que fue arrendada, ¿cierto? Claro. Pero otros casos también se pone que no, que el codeudor tiene un domicilio propio digamos, en X parte. ¿A qué voy con todo esto? Que el codeudor, lamentablemente, se puede ir, se puede mover a otra parte, se puede cambiar. Y como estas actuaciones finalmente las realiza un receptor, finalmente el receptor va, llega a la propiedad, dice, a ver, el conserje me dice que acá vive tal persona, se notifica, perfecto, y después el receptor pregunta, ¿y acá vive el codeudor? Nombre tanto. O el conserje le dice, no, sabe que acá no vive, esta persona no es aquí. Entonces el receptor después, en la causa, en la demanda, sube, digamos, su acta y dice, no se encuentra el codeudor, y ahí empieza todo un tema judicial que puede dar para rato. Entonces, finalmente, el codeudor es una buena garantía, sí, porque es muy buena garantía, pero siempre que esta persona sepamos nosotros que efectivamente está domiciliada en tal parte, y sobre todo, por lejos, hay que asegurarse que el candidato a arrendatario sea, digamos, esa persona idónea y cumpla con los criterios que están establecidos. Eso. Felipe, disculpa, excelente tu explicación. ¿Hay alguna cláusula que uno pueda poner en el contrato de arrendamiento que realmente pueda salvaguardar esta situación? Mira, a ver,
esta situación en el fondo de ¿en qué sentido? Si el arrendatario, digamos, Claro, no por paga ejemplo, claro, y después ir suponiendo contra el que, codeudor, por ejemplo. sí, suponiendo que el tipo, o sea, que en este caso el arrendatario puede tener codeudor o no tenerlo. Si no tiene, a lo mejor se le podría pedir 12 cheques, Ah, bueno, claro, 12 cheques a mira, fecha, digamos, por todo el año. o sea, si no tiene un codeudor, siempre una buena alternativa es la alternativa a los cheques, ya, con los riesgos, obviamente, de que, bueno, la verdad es que uno no puede ir por la vida creyendo que todos lo van a estafar, pero Sí. hay que saber, obviamente, el riesgo de los cheques, que si los cheques no tienen fondos, si es que, digamos, se cierra la cuenta, qué sé yo, existen esos riesgos, sí. Porque antiguamente, Pero delito que está asociado a ese tipo de defraudación en el fondo y por lo tanto hay que confiar. Y eso es una buena alternativa también. Si es que, digamos, esta persona no tiene codeudor, si es que no tienen sacar por ninguna parte, o si los que presentan no son buenos codeudores también. correcto. O sea, que transfiera y que además se deje con cheque. O sea, si es que en el caso que esta persona no transfiere mensualmente el monto, además de eso, tener el arrendador quede en poder de 12 cheques, 11 cheques, digamos, por cada mes de arriendo, y que si es que la persona no cobra, no paga, digamos, él puede ir al cobro de esos cheques correspondiente a cada mes. Esa es la Porque, modalidad, una de las modalidades que se usa. perfecto. Antiguamente, Felipe, el cheque tenía mucho poder, ¿ya? Tú podías meter preso a una persona por un cheque. Hoy en día no sé cómo se legisla cómo es la legislación del cheque. ¿Tiene No, tanto el poder tema como antes? depende. Todo siempre va a depender del patrimonio de la persona, ¿ya? Ya, correcto. El patrimonio de la persona, el tema de los cheques, y aquí voy a ir pasando al tema de la persona jurídica. El tema del cheque tiene dos vías. Uno que es la vía, digamos, como tal de judicial civil y la vía judicial penal, ¿ya? ¿Por qué? ¿A qué voy con esto? La vía judicial civil, el cheque, uno va, protesta el cheque, y lo que ocurre es que el tribunal pone un estampado en un documento de acta protesto. Con el protesto, nosotros lo tenemos y tenemos que sí o sí contratar a un abogado. ¿Por qué? Correcto. Porque si nosotros queremos cobrar los cheques, tiene que iniciarse una gestión judicial que se llama gestión preparatoria. Con esta gestión preparatoria, nosotros lo que hacemos es que notificamos a la otra parte, ¿ya?, de que el cheque salió protestado y que me pague, básicamente. Correcto. Si no paga, lo que se hace es que se inicia un procedimiento ejecutivo, o más bien conocido como el procedimiento de embargo, ¿cierto? Lo que es conocido, digamos, de esa manera. Y Perfecto. ahí uno puede ir a cobrar todo lo que corresponda en el patrimonio de esa persona, si es que esa persona cuenta con patrimonio. ¿Cómo nosotros sabemos si esa persona cuenta con patrimonio? Muy importante entonces, el certificado de DICOM, el informe Equifax. Hay otros certificados que también existen hoy en día, de distintas empresas. Creo que hay uno que se llama InfoCheck, creo que es bastante decente también. Eh, y bueno, que este se origina a partir del boletín de comercio, si no me equivoco, de la Cámara de Comercio de Santiago. Entonces, eso, finalmente, ese informe en alguna parte aparece ahí, la persona registra 2 vehículos, una propiedad, incluso a veces algunos informes con el detalle de los vehículos que tiene, y con eso nosotros podemos saber si la persona tiene patrimonio. Por eso es muy importante el informe de ICOM, porque no solamente aparece eso, sino que fundamentalmente aparece si que la persona está con deuda, sin deuda, si es que ha tenido protestos, morosidades, etc. ¿Ya? Y ahí incluso le establece arriba ustedes pueden ver, ¿cierto?, en estos informes que les mandan, aparece un índice que dice índice 999, o índice, ya si es que le va peor, 1, ¿ya? Porque el índice va del 1 al 999, donde 1 es lo más malo y 999 es lo mejor. Incluso aparece ahí algo en DICOM que se llama indicador Everclean, que quiere decir que la persona está, digamos, no ha tenido morosidades, creo que desconozco la cantidad de años, pero no ha tenido morosidades, digamos, no registra morosidades y de fondo de muy buen comportamiento financiero. Buenísimo. Eso es. Felipe Fritz, levantó Muchas la gracias. mano. Adelante, Hola, por favor. Felipe, ¿cómo Felipe. estás? Gusto en saludarte. Bien, bien, tocayo, muy bien. Oye, Felipe, preguntarte, tú mencionaste ahí el tema de la receptor judicial, el tema de la notificación. ¿Esa notificación tiene que ser presencialmente, no puede ser a través de correo electrónico? Ya que ahí hay temas.
Cuando nosotros hablamos de la notificación judicial, ¿ya? O sea, perdón, cuando hablamos de receptor, quiere decir que estamos hablando en el contexto de un juicio. Y en el contexto de un juicio, todas las notificaciones son, bueno, no todas, pero parte de las notificaciones son hechas a través de un receptor, que es un ministro de fe del Poder Judicial, básicamente, para la gran parte de las actuaciones que se tengan que entregar, digamos, documentos en manos eh, del deudor, digamos, el demandado, ¿ya? Ahora, los contratos, lo que sí es que establecen, ya si salimos de la parte judicial, los contratos establecen que se pueden hacer notificaciones o dar aviso a la otra parte dentro de 60, 90 días a través de carta certificada o correo electrónico. Y esas notificaciones son plenamente válidas para efectos de ponerle término al contrato de arriendo o a otros contratos, ¿ya? Porque una cosa es lo que establece el contrato y otra cosa es lo que establece la ley dentro de sus procedimientos para el cumplimiento, digamos, de estos contratos. Entonces, nosotros siempre tenemos que, primero, ante todo, ir al contrato, qué es lo que dice el contrato, y cumplir de esa manera, ¿ya? Porque si uno no cumple la forma que lo establece el contrato, no hay ninguna alegación que pueda hacer la otra parte de que no me avisaron, no supe, no, acá se cumplió, hay constancia de esto, se envió un correo electrónico, se envió una carta certificada y con eso, digamos, se tiene por cumplido lo que establece el contrato y ya después, ¿cierto? Está lo otro lo que establece la ley una vez que se inicia un juicio. Pero sí, es válido hacerlo, pero como digo, respecto de el contrato, ¿ya? Eso es. A ver, entonces ya vimos. Felipe, Ujú. Felipe, yo Dime. también quería aclarar otra cosa, preguntarte dos cosas. Una, lo Ujú, que tú estabas diciendo recién del DICON 360, me tocó ujú, un caso que una niña tenía más de 100 millones de pesos en deuda, pero tenía ujú. 99 del DICON, pero porque tenía 5 propiedades, entonces estaba pagando los créditos. Entonces ahí se demuestra que la persona va bien con su pago, po. Mira, si es que aparece que tiene morosidades, no quiere decir que la persona esté, o sea, es relativo. ¿Por qué? Y qué raro que parezca el índice 999. La verdad es Sí, que yo, todas las veces que me ha tocado a mí revisar, o sea, he visto muchos informes de DICOM y nunca me ha pasado que yo haya podido revisar un informe que diga 999 y que al mismo tiempo tenga morosidad. Porque si o bien sea, una no me persona refiero, puede. sino Ah, que ¿cómo? tenía una deuda sobre 100 millones, pero decía que las propiedades, porque es una persona joven, con 5 propiedades, decía. Mira, lo que ocurre es que, a ver, el informe Equifax dice a veces 100 dice, que esos 100 no necesariamente son 100 millones. Ahora, si es que tenía una deuda por 100 millones, definitivamente esa persona no tiene una buena situación financiera, porque independiente que tenga todas esas propiedades, eventualmente puede caer en más deuda y esto es muy importante tenerlo claro. Cuando una persona está en morosidad por monto alto, es importante saber que uno, digamos el propietario, debe decir, chuta, esta persona me debe, lo voy a demandar. Pero a lo mejor no solamente uno o esa persona va a ser el interesado en demandar, sino que pueden haber bancos de por medio, pueden haber créditos hipotecarios, pueden haber una serie de deudas y otras personas que al momento de cobrarse esas deudas tienen prioridad por sobre lo que a lo mejor en el contrato de arriendo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, una deuda hipotecaria de una casa, a nivel legal, tiene una prioridad para su cobro superior a la gran parte de las deudas que hay a nivel de contratación comercial entre las partes, que sí, ya. O sea, en el fondo, el banco va a tener prioridad para ir a cobrar la casa y rematarla y pagarse con lo que haya, y después, si es que queda plata, se paga el resto. Se paga el resto de las personas, que pueden ser muchas. Por eso es importante que en el fondo las personas aparezcan, idealmente los candidatos sean candidatos sin ningún detalle, o sea, sin ninguna morosidad, sin ninguna, y de lo contrario, que lo expliquen, o sea, que ellos informen también, mira, esto es por esto, lo voy a pagar. Muchas veces hay personas que pagan sus deudas para ingresar a un arriendo, lo cual puede ser medio sospechoso porque ya quiere decir que una persona tiene un historial, y por eso es muy importante hoy en día, y ahí lo pongo también, el informe de la CMF. ¿Ya? El informe de la CMF es un informe que es gratuito y que está en línea para todas las personas, que lo pueden descargar con su clave única, si no me equivoco, y
ahí aparece, digamos, todo el total de crédito que tiene una persona solicitado, digamos, o por contratos, qué sé yo, un hipotecario, no tengo idea, y aparece el nivel de morosidad, o sea, si es que esa persona registra morosidad en los últimos 30, 60, 90 días, ¿ya? Si está en verde, quiere decir que la persona no registra morosidad, que está todo perfecto y puede tener mucho crédito solicitado, pero si es que la persona paga, no hay ningún problema, ¿no? Es una persona idónea. O sea, ¿por qué? Porque está cumpliendo con sus obligaciones y tiene la solvencia para poder hacerlo. Pero el informe CMF también es una muy buena herramienta complementaria al informe de DICOM. Ya, mira, con respecto a eso mismo que tú dijiste, es una pareja que ella debe justamente más de 100 millones y yo le pedí el CMF, ¿ya? Y él también tenía sobre 100 millones, pero como es De deuda, o matrimonio, sea, no de deuda, porque uno pero dice tenía deuda deuda. vigente, creo, dice deuda vigente, el otro morosidad. Si dice deuda vigente, quiere decir que la persona no es que esté en deuda, quiere decir que tiene ese crédito Sí, a sus, digamos, ujú, solicitados, es dinero que le prestaron, pero no es que esté endeudado y no es que no lo haya pagado. Ahí ya, cuando no lo haya pagado, quiere decir que está en morosidad y empiezan a aparecer las alertas ya, en ese informe. pero mira, en ese mismo caso de ese matrimonio, Ujú. ¿la deuda es por matrimonio o son diferentes propiedades que Pero son que tiene se cada pegó un uno? poquito, se me pegó a mí. ¿Me puedes repetir? Si son matrimonio, cada uno tiene esas deudas por vivienda. Ujú. Mi consulta es porque cada uno tiene esos 100 millones aparte de deuda o en conjunto. No, ahí habría que revisar, habría que ver Ya, ahí no te podría adelantar nada porque ya tiene que ver más con el antecedente como tal, si se trata de la misma deuda o no, ya, y ver también cuál es el estado de esa deuda, o sea, si es que ellos la pagan. Si es que la pagan, ya, si es que aparecen los dos, digamos, en verde, sin sí, morosidad, está bien, o sea, muchas personas cuentan hoy en día con crédito hipotecario y las deudas son grandes, o sea, no deudas, los créditos son grandes. sí. eh, y por lo tanto puede aparecer así. Sí. Ya, y la otra pregunta, si es que ellos no llegan me han dicho que cuando no es bueno poner al matrimonio como codeudor, ¿me entiendes? La idea es siempre poner una persona aparte. ¿Es verdad o no? Por ejemplo, si no ¿Te refieres pagan, al matrimonio, es decir, como arrenda el esposo y la mujer claro, como coautora? No, no, sí, porque si van a vivir los dos en la propiedad, que sean los dos arrendatarios. De hecho, el hecho de que sean los dos arrendatarios quiere decir que los dos son responsables por el contrato y por lo tanto los dos igualmente demandables. O sea, hay dos personas y aparte que está la presunción que establece la ley de que esas personas están domiciliadas ahí, así que es mucho mejor como garantía, por decir así, del contrato. O sea, que los dos aparezcan como arrendatarios, sí o sí. ah, ya, o sea, a lo que voy yo, que es que no sé quién me había dicho de que no era bueno poner matrimonio por si no llegaban a pagar por el asunto de demandarlo aparte. Entonces, no, mejor que estén los dos. No, que estén los dos, sí o sí, como arrendatarios, sí o sí. Y ya después, y un codeudor. Y un codeudor que es que sí que, bueno, ahí ya depende de las condiciones No, de no, pero es la que, contratación. no, Pero, porque pero sí que estén los dos, sí, es lo no, recomendable. no, 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 no me entiende. Yo puse codeudor a él, porque él gana menos y qué sé yo. Pero por No, eso, no, a que ella, aparezcan los dos, como arrendatarios. entonces tiene que ser un codeudor aparte. Eso es lo que te estaba preguntando, no el Sí, un codeudor matrimonio. aparte, o sea, no todos los contratos de arrendo requieren un codeudor, o sea, no es que no requieran, ya eso depende de las garantías que uno quiera ponerle al contrato, y una de esas es el codeudor. Pero si es que está por ponerlo a él, como él va a vivir ahí y vive con ella, es mucho mejor ponerlo sí o sí como arrendatario y no como codeudor. O sea, si son parejas, son Eso. matrimonios, como codeudores. O sea, perdón, como arrendatario, sí o sí. O sea, Porque mejor además, poner un codeudor, como lo que te pregunto. Entonces, mejor poner un codeudor aparte, digamos, de que no claro, sea relación sí, directa que vivan ahí. Ya, eso, ya, claro, sí, gracias. exacto. Ya, a ver, vamos a continuar entonces con las personas jurídicas, ¿ya? En cuanto a las personas jurídicas, entonces, la documentación que nosotros requerimos de ellas es fundamentalmente la escritura de la constitución de la sociedad y o la de la personería vigente del representante legal, ¿ya? Eso es importante. ¿En qué sentido? Cuando uno va a revisar los documentos, necesita ver primero, llega esta persona, me dice, no, mira, yo tengo un emprendimiento, yo tengo una empresa, eh, pero yo cómo puedo saber que esa persona tiene una empresa, cómo puedo saber yo que tiene un emprendimiento. Tengo que tener un documento de respaldo, ese documento de respaldo va a ser la escritura de constitución de sociedad, en la gran parte de los casos, porque en la escritura de constitución de sociedad aparece quiénes son los accionistas de la sociedad.
aparece quiénes son los dueños. Y también en la escritura de constitución de sociedad no solamente aparece eso, sino que aparece cuáles van a ser las facultades de esas personas que son dueñas para poder realizar con su sociedad. Y esas facultades son las que nosotros conocemos también como poderes, ¿ya? Esos poderes, quiere decir en otras palabras que este es un caso muy típico. Son dos socios, ¿cierto?, de una empresa. Los dos socios aparecen dentro de la escritura de la Constitución, ¿ya? Y digo escritura de Constitución, pero pueden ser otras escrituras, o sea, puede ser la de modificación, digamos, cuando un accionista le vende a otro, qué sé yo, y se modifica la Constitución de la sociedad, ok. Pero la gran parte de los casos se ven por medio de escrituras de Constitución y ahí aparece el nombre de los, digamos, dos socios, cuántas acciones tiene cada uno, si es que van a ser los dos administradores o no de la sociedad, y que si es que pueden actuar de forma indistinta, es decir, que cada uno por su parte, o sea, cada uno puede ir al banco y firmar un contrato, o tienen que actuar de forma conjunta y tienen que firmar los dos. Y además aparece qué es lo que pueden hacer, o los poderes o las facultades. ¿Y qué es lo que pueden hacer ellos como administradores? Va a decir ahí en una lista detallada muy larga, una lista larguísima, por lo general, de las cosas que pueden hacer. Y dentro de esas cosas que tienen que aparecer, debe decir ahí, contratar, celebrar contratos de arriendo, o la tenencia de bienes. Hay varias formas de ser redactado, pero su gran mayoría dice celebrar contratos de arrendamiento, leasing, compraventa, etcétera. Dar o tomar en arrendamiento. ¿Ya? Esas son las frases que se utilizan y eso es muy importante que ustedes lo tengan. Como les digo, puede ser a través de una escritura de constitución de la sociedad, o puede ser a través de alguna de modificación de la sociedad, o también puede ser a través de una escritura como tal de constitución de poderes, ¿ya? Una escritura como tal de constitución de poderes que dice generalmente arriba, acta de directorio, bla, 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 o poderes, dice ahí, o más abajo dentro del documento dice, con fecha tanto, celebró acta de directorio, bla, o sea, sesión de directorio, bla, 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 se acordaron los siguientes puntos y dice uno de los puntos, poderes, y ahí, ¿qué hace? Que el directorio de la sociedad va y faculta a X personas que pueden ser dueñas o no de la sociedad, y que a estas personas se les llama apoderados, para que actúen en representación de la sociedad. Y esto es muy importante porque pueden venir personas que o no tengan, digamos, la facultad para poder actuar. O sea, digamos, un día cualquier empleado, el que tiene, digamos, tiene acceso a estos documentos, puede decir, mira, ¿sabes qué? Acá yo voy a ir y me quiero arrendar una tremenda casa, pero no quiero ponerla a mi nombre, entonces voy a ponerla a nombre en representación de la sociedad, ¿no? Una situación súper fraudulenta, pero puede pasar. Si tienen los poderes, digamos, de la sociedad, van y le dicen, miren, aquí están. Ya, nadie los revisa, nadie los ve bien, nadie se fija que él tenga los poderes suficientes para poder hacer ese tipo de cosas, o simplemente a lo mejor no aparece dentro del documento con los poderes su nombre, por lo tanto, la persona contrató, supuestamente el contrato está bien, válidamente celebrado, pero resulta que en la práctica es todo un problema legal que la verdad todo se revisa al principio por medio de una escritura de constitución de la sociedad, o las modificaciones, o la escritura de poderes. Eso ya es información que se los tendrá que entregar el postulante, pero muchas veces los postulantes de estos contratos tienen que saberlo. O sea, no solamente se le van a pedir ustedes los poderes, sino que los bancos le van a pedir los poderes cuando ellos vayan a pedir un crédito, cuando vayan a pedir cualquier tipo de financiamiento, tienen que tener estos poderes. Hoy en día está todo mucho más fácil. Hay dos grandes fuentes de información, o sea, no fuentes de información, pero fuentes de donde vienen los poderes, ¿ya? Por una parte tenemos la más tradicional, que es la más tradicional, que es por el modelo antiguo, que son estas escrituras. Yo les voy a mostrar al final de la presentación algunos de estos documentos, pero estas escrituras de poderes tienen que venir con vigencia, y la vigencia se saca a partir de el archivo judicial. ¿Ya? Ahí es un tema más detallado, pero a ver si me da el tiempo, yo estoy medio encima, pero un tema que me gustaría conversar a lo mejor con más detalle, pero las escrituras de poderes, cuando uno va, y estas tienen que ser firmadas, reducidas a escritura pública cuando son de una sociedad, o si se constituye la sociedad también tiene que ser por escritura pública. Esta escritura, por escritura pública, se firman ante notario, y el notario tiene un registro, ya una gran biblioteca de archivos,
y él le pone un número que se llama el repertorio, ¿ya? Y ese número corresponde al número del documento dentro de su biblioteca, básicamente, de su registro. Después de un año, ese documento que quedó guardado, una copia quedó guardada en poder del notario y otra quedó en copia de las partes, esa copia del documento se llama matriz, esa copia se va al archivo judicial, ¿ya? Y el archivo judicial es básicamente una biblioteca aún más grande que reúne todos los documentos de todas las notarías de Santiago, y en el fondo ese archivo judicial lo que hace, lo que tiene es que archiva estos documentos, los conserva ahí por tiempo ilimitado, y uno, si quiere tener, digamos, la certeza de que esos poderes, porque las sociedades pueden cambiar los poderes todo el tiempo, o sea, pueden haber no sé, o sea, el día que quieran, si una sociedad quiere cambiar el poder, lo puede cambiar cada un mes, 2 meses, 3 meses, ya. Entonces, cuando uno va al archivo judicial, uno va, lo que pide es la vigencia de esos poderes, y lo mismo en el caso de personas naturales que actúan por mandato de otras, o sea, lo mismo, uno pide la vigencia de ese documento, de esa personería, ya de ese mandato, de esa escritura de poderes. ¿Por qué? Porque con eso el archivo judicial certifica y dice, de este documento no se ha hecho ninguna alteración, no hay ninguna anotación que diga que el documento ya no es válido, que se revoca el documento, por lo tanto, estos poderes están con vigencia, y con eso se puede, digamos, ustedes, y sobre todo en arrendamiento, en compraventa, la persona se puede asegurar. En arrendamiento, por lo general, es un poquito más laxa la situación, porque la verdad es que solicitar estos documentos al archivo judicial es caro, pero cuando hablamos de compraventa es algo que necesariamente sí o sí van a ser solicitados. Felipe, al final voy con las consultas porque estoy medio justo, y para no interrumpirlo. Entonces, ya, de los poderes. ¿Por qué tan importantes los poderes? Porque si es que una persona no tiene poderes para actuar en representación de la sociedad por la que viene, mejor que no me pase nada. O sea, es así de simple. Después, el balance, ya, importante tener el último balance en estos casos, porque nos entrega la información detallada de todas las operaciones que tuvo la sociedad en el último tiempo, ¿ya? ¿Y por qué digo tiempo de forma tan indeterminada? Porque el balance, y como ahí, digamos, chuta, no me sale el nombre de la estimada que me comentó que era contadora, pero el balance en el fondo viene a ser una fotografía, ¿ya? Una fotografía de la sociedad, ¿ya? Y nosotros podemos ver finalmente estos balances, por lo general, son a diciembre del año pasado. A fin de año se forma el balance, se confecciona, y queda establecido qué es lo que hizo la sociedad durante el año comercial completo de, digamos, no sé, el 2024, desde enero a diciembre del 2024, qué es lo que hizo, con todo el detalle de la información. Entonces, ahí aparece finalmente una información que un poco a lo mejor va a ser compleja de interpretar, pero hay algunos indicadores que son importantes, y entre ellos aparece ahí abajo el resultado del ejercicio, ¿ya? Y nosotros con el resultado del ejercicio podemos ver un poco, dentro de otras cosas, hay hartos detalles que uno puede, son muchos detalles que uno puede sacar de un balance, pero nos permite a nosotros ver cuál es el estado, digamos, o cuál fue el resultado, cómo le fue a la sociedad en el año pasado, ¿ya? Y eso es un antecedente muy importante a la hora de nosotros poder hacer esto, digamos, ver el estado de los candidatos, ¿ya? De las personas jurídicas. Además del balance, también importante, como en el caso también del arrendatario persona natural, que nos mande su carpeta tributaria. Y respecto a la carpeta tributaria, nosotros también lo que tenemos es que, como yo les decía, en la carpeta tributaria de las sociedades, vamos a ver por una parte que, si esta es una sociedad que en el fondo, como la gran parte, presta servicios, vende productos que están afectos a IVA, va a aparecer el formulario 29, durante toda o sea, dentro de toda la carpeta tributaria va a aparecer el formulario 29, que es el de declaración de pago mensual de impuestos, que básicamente aparece los pagos de IVA y otros tipos de impuestos que se tengan que hacer de pago mensual, ¿ya? Entonces, eso también a nosotros nos permite revisar
cuál es el nivel de operación que tenía una empresa dentro de los últimos meses, y aparece, sin embargo, aparece el valor de la base imponible, ¿ya? Que nosotros nos permite revisar eso, de cuántos ingresos ha tenido la sociedad en los últimos meses. Sin embargo, ahí nosotros no podemos acreditar, digamos, cuál es el nivel de gasto o costos, digamos, que ha tenido operativos la empresa, y por lo tanto es una información súper relevante, objeto de nosotros poder revisar los ingresos, pero no tenemos el detalle de los gastos que ha tenido la sociedad en ese periodo. Ya esto, la declaración de pago, el formulario 29, es un formulario que se declara mensualmente, por lo tanto se va actualizando, obviamente en sociedades y empresas que lo hagan de forma correcta, porque hay algunas que distan harto de esto y no cumplen correctamente con la normativa tributaria. Entonces es un muy buen antecedente, y además la carpeta tributaria viene con el formulario 22, que es la declaración anual de impuesto a la renta, y este formulario 22, como yo les decía, la carpeta tributaria actualmente no aparece el de la declaración de renta del año 2025, por lo tanto hay que pedirlo aparte, ya, o sea, se pide aparte, dice, mándame la carpeta tributaria y mándame también tu declaración anual de impuesto a la renta que declaraste en este año, digamos, mándamelo, porque también en la declaración anual de impuesto a la renta aparece, ¿cierto?, la base imponible, que dependiendo del tipo de sociedad, perdón, del tipo de régimen que tenga la sociedad, o sea, dependiendo del tipo de régimen, se van a hacer uno u otros cálculos para hacer el cálculo de la base imponible, que son de forma distinta. Y en base a ese régimen de tributación, nosotros podemos ver la base imponible, que también es un muy buen antecedente, porque la base imponible finalmente puede ser positiva o puede ser negativa. Y la base imponible positiva quiere decir, entre muchas comillas, que la sociedad, digamos, obtuvo rentas, y rentas quiere decir ingresos menos costos, eso de forma muy simplificada, como estoy diciendo, ingresos menos costos menos los gastos, generó tal renta, y esta es la base imponible a partir de la cual nosotros podemos decir, ya, o sea, a esta sociedad le fue bien, le fue mal, porque este es el remanente, digamos, o aquella diferencia que se produjo del descuento de los ingresos menos los gastos y los costos de una sociedad. ¿Ya? Entonces, un muy buen antecedente también para nosotros poder ver, digamos, el estado. ¿Qué más? Bueno, el informe Equifax de la empresa también está disponible, obviamente, por lo tanto ahí que no puede faltar ese informe Equifax, el DICOM 360, o otros informes que están rondando por ahí de otros proveedores, y también el IRUT de la persona. ¿Ya? Hay mucha gente que cree que con el IRUT está todo listo. Que me manda el IRUT y ya, o sea, esta persona está súper bien, está perfecto, puede contratar, es representante de la sociedad, por algo tiene el IRUT, por lo tanto no me preocupo más, y listo. Ya, de hecho, hay páginas como Firma Virtual, que son estas páginas para poder firmar contratos de arriendo online, ya con una autorización notarial de firma que solamente pide el IRUT, ¿ya? Pero siendo estricto, el IRUT no es un documento que a nivel de representación, o sea, a nivel de que esta persona que quiere contratar conmigo, quiere decir que esa persona está facultada para contratar, ¿ya? Acá la formalidad, digamos, legal, es sí o sí, como les decía, la escritura de constitución de sociedad, o digamos, los poderes, si es que está en otro documento, y ese es el documento que sirve para nosotros para poder acreditarlo. Ahora, el IRUT nunca está de más, o sea, es súper bueno también contar con ese documento como un respaldo también, pero no es el documento principal, ¿ya? Acá, como pueden ver, en todo caso, en el caso de las personas jurídicas son un poquito más de documentos, pero son documentos importantes, ¿ya? Y finalmente, vamos a ver otros casos, ahora brevemente, porque ya por medio encima, no les quiero robar su tiempo, pero respecto a otros casos, tenemos qué ocurre, por ejemplo, en el caso de complementación de renta, y esto puede ser bien breve. Caso de complementación de renta, lo típico. De hecho, ahí Alejandra, ¿cierto?, que tenía el caso de esta pareja, de matrimonio. Complementación de renta, si nosotros vamos a fijarnos respecto a los documentos que tienen estas personas, nosotros lo que sí o sí nos tenemos que fijar es que idealmente ambos candidatos estén más o menos a la par,
ya, o sea, no podemos pedir que los dos a lo mejor, o sea, si son una pareja o un matrimonio, no podemos pedir que los dos estén, pero perfecto, pero es la idea. ¿Por qué? Porque nosotros siempre establecemos unos criterios y independiente que sean casos que complementen renta, o sea, que estén sumadas las rentas de los dos para objeto de este triple del canon de renta, igual es importante que nosotros apliquemos estos criterios a estos casos de complementación de renta, porque la mayoría de las veces lo que ocurre es que son personas que se juntan o que están ahí porque en el fondo su renta por sí solo no le va a permitir acceder a ese contrato de arriendo, puede ser de cualquier monto. Pero sí es muy importante, como les digo, que nosotros nos fijemos bien de que los dos candidatos cumplan, ¿ya? Sobre todo el tema del informe, o sea, como yo les decía, acá es importante que nosotros estemos cuidando al futuro arrendador, porque a las primeras personas que probablemente van a empezar a venirles con cacho una vez que si esta persona no paga, si tiene un mal comportamiento financiero, van a ser a ustedes, probablemente le van a decir, oye, pero esta persona no pasó ni tanto tiempo y ya está teniendo problemas, entonces en ese sentido es importante aplicar los criterios a ambos casos o a la cantidad de personas que sean en el caso de complementación de renta. Después está el caso de las personas que no declaran nada, o sea, no tienen nada, absolutamente ningún documento y solamente les pueden decir, mira, tengo la cartola del banco. Ya tengo la cartola del banco, pero yo soy dueño de una sociedad, pero resulta que saco la plata nomás, o no recibo rentas formales, no boleteo, no se compliquen. O sea, sé que en algunos casos es difícil conseguir un postulante que quiera arrendar la propiedad, pero estas personas, por lo general, si es que no declaran nada, es una señal de que en el fondo no solamente tienen un desorden a nivel, se podría decir, legal, financiero, sino que eventualmente eso también puede ser aplicado al momento de cumplir la obligación. O sea, ellos ya de partida no están cumpliendo con ciertas obligaciones que establece la ley, porque acá en Chile todas las, bueno, ya no todas, pero gran parte de las rentas tienen que ser declaradas. Y renta quiere decir la ganancia. Por lo tanto, si esta persona no está cumpliendo con la normativa tributaria o con la normativa de otra clase, o sea, probablemente civil o qué sé yo, a nivel de contrato, qué sé yo, o sea, quiere decir que ya de partida un candidato que es, en mi caso por lo menos, yo no lo recomiendo nada y lo sacaría del caso, o sea, es mucho mejor asegurarse que sea un buen candidato. ¿Por qué? Porque los cachos después, y sobre todo hoy en día, la ley de Devuélveme mi casa, no es una ley muy rápida, o sea, no está permitiendo que las recuperaciones de las propiedades sean de forma expedita, tal así como la prometida. O sea, se está demorando en promedio entre 3 a 6 meses, ya, digamos, en un tiempo ordinario, ya, o sea, no es, y 6 meses de renta que el propietario no reciba la renta es harto tiempo, o sea, no es poco, ya, o sea, si que estamos hablando de renta de 1 millón, son 6 millones, y no sabemos si eventualmente esa persona va a poder recibir el pago de esos 6 millones, porque muchas de estas personas que no pagan, muchos no pagan porque dice llanamente no quieren pagar, otros porque simplemente no tienen nada. Por lo tanto, ahí se da esa otra situación. Y finalmente la situación de fundaciones, que a mí no me ha tocado ver tantas, ya, no me ha tocado ver tantas situaciones. Pero sí, hay un caso más complejo, es un caso más complejo porque las fundaciones o corporaciones, digamos, no tienen como tal, no registran utilidades como tal del ejercicio, ya, o no registran, digamos, no tienen accionistas, las personas que están dentro de las fundaciones son personas que están contratadas como tal y por lo tanto no reciben retiros o no reciben ganancias en ese sentido. Por lo tanto, ahí es muy importante, hay que revisar bien cuál es el estado, digamos, de la fundación a partir de los ingresos que ellos registran, o sea, de cómo es que la fundación se mantiene viva, ¿ya? Y eso, por lo general, lo pueden revisar a través del balance y revisar en lo posible, detalladamente, cuáles son los, digamos, los ingresos, cómo se mantiene esta fundación y también cuáles son, digamos, aquellos deudas que tengan o créditos, digamos, que le deban a otras personas, cuáles son sus salidas, digamos, la salida de estos dineros, cómo se gastan, y ver también muchas veces que las fundaciones
tienen arriendo y eventualmente si es que ellos pagan tanta cantidad de arriendo, aparece en el balance, pagan arriendo, no sé, 20 millones al año, ahora el arriendo es por tanto, entonces analizar ese tipo de situaciones. Eso es. No sé si, me imagino, a lo mejor habrá alguna pregunta. Felipe creo que tenía una pregunta en su oportunidad, en su momento. Si quieres me la Sí. puedes comentar. Soy Felipe, todo dos preguntas, básicamente, una que se me ocurrió ahora. Existe, por ejemplo, a mí me ha tocado ver de repente documentos falsificados de personas que están buscando arriendo y son un peligro igual, tanto para los clientes como para los colegas, que uno puede caer fácilmente. Entonces, ¿hay alguna parte donde uno pueda quizás denunciar esos casos? Porque en definitiva están haciendo un mal favor ahí a cualquiera, en definitiva. Eso es la primera. Y la segunda es con respecto a estos poderes de la empresa que tú mencionaste que pueden ser modificados o que se van modificando y que por eso uno pide al archivo judicial la vigencia. Entonces, mi pregunta en Claro. relación a eso es básicamente en el caso de que ya el poder, cuando se firmó el contrato, estaba vigente, pero después, por ese motivo, cuando está la falta, ya no está como vigente, se actualizó. ¿Se respeta el primer poder, por así decirlo, ante la ley? No sé Mira, si me explico la pregunta. sí, entiendo la pregunta. A ver, espérate. La primera se me se me fue un poquito con La la primera primera. era con El tema, respecto a si ya, hay sí. algún lugar donde poder denunciar a estas personas que falsifican, porque falsifican liquidaciones, DICOM, de todo en definitiva. Mira, el tema de la falsificación es un tema que, no, o sea, yo ahí no les voy a mentir, no es algo que sea de mi área, digamos, de mayor conocimiento, por lo tanto no desconozco cuál sea el título acá que uno, o más que el título, el tipo penal, ¿ya? Para el cual uno puede ir y presentar esta denuncia, ya por lo general. O sea, sé que existen algunos, como la falsificación de instrumento público, creo que hay otro respecto al caso de los profesionales que no, digamos, están utilizando la profesión, no recuerdo cuál es el nombre comercial del delito, pero existen algunos, pero por lo general este tipo de cosas, si no se trata de temas de cuantías grandes, o sea, si estamos hablando de negocios donde se den, digamos, cuantías grandes, por lo general, este tipo de denuncias que se puedan hacer, digamos, ante la autoridad, que sería probablemente, como te digo, seguramente de orden penal, y uno lo puede hacer en Carabineros, en PI, el Ministerio Público, Juzgado de Garantía, seguramente no van a prosperar. ¿Por qué? Porque lamentablemente el sistema penal chileno está tan saturado, que hoy en día ellos tienen no hoy en día, ellos desde la creación del nuevo sistema procesal penal, ellos tienen facultades para poder desechar, por decir así, ciertas causas que no revisten una cierta gravedad a nivel público, ¿ya? Que en el fondo le hagan que el Ministerio Público invierta ese tiempo y esos recursos en perseguir este tipo de defraudaciones. Por lo general, este tipo por ejemplo, la falsificación de instrumentos públicos u otros análogos, se dan conjuntamente con otro tipo de delitos que son, por lo general, mucho más graves, ¿ya? Y ahí es cuando entonces el Ministerio Público no solamente, principalmente va buscando el delito grande, que podría ser una estafa, ¿ya? Una estafa de algún tipo donde los montos sean importantes, y con esa estafa, además, le mete estos otros tipos penales que agrandan o aumentan la pena, y finalmente con eso se busca condenarlo en ese sentido. Eso respecto a la primera pregunta. Respecto a la otra, respecto a los poderes, el tema de los poderes, finalmente, cuando estamos hablando de poderes, quiere decir que existe un mandante, ¿ya? Un mandante que puede ser una persona natural o puede ser una persona jurídica. Si es que existe ese mandante, entonces el contrato queda a su nombre, y por lo tanto, él, en su oportunidad, firmó un mandato o firmó poderes de sociedad o qué sé yo, o sea, dependiendo del caso, ¿cierto? Pero fundamentalmente facultó que otra persona fuera y actuara bajo su nombre y su representación, ¿ya?
Por lo tanto, cuando ocurre esta situación, quiere decir que pues, se firmó el contrato, fue una persona, acreditó que tenía tales poderes y que por lo tanto actuaba en representación de su mandante. ¿Ya? Firma el contrato y todo lo que derive de ese contrato, todo, absolutamente todo, se radica en el patrimonio o produce efecto sobre el patrimonio del mandante, o sea, la persona que encomendó la gestión. En otras palabras, quiere decir que la persona, aquel mandante que encomendó a su mandatario, es como que hubiera firmado él, ¿ya? O sea, para todos los efectos legales es como que hubiera firmado esa persona. Por lo tanto, todo lo demás, o sea, si después él dice, se pelea con su mandatario y dice, no, ¿sabes qué? Hiciste las cosas súper mal, bueno, revoca el mandato, lo revoca, perfecto, se hacen los documentos que se tengan que hacer ahí para revocarlo, y, digamos, esto está en el contexto de un contrato de arriendo, nosotros resulta que nos enteramos de que esa persona que era el representante ya no es representante, perfecto, da lo mismo. Se demanda igualmente digamos, al mandante, porque esa es la persona que aparece en el contrato, esa es la persona cuyo nombre aparece en el contrato, y esa persona finalmente es la persona obligada y quien tiene que cumplir el contrato. Por lo tanto, ahí si es que los poderes y la persona que en su momento estaba facultada ya no lo está, es irrelevante, objeto de obtener el cumplimiento, de demandar, etc. Es más o menos la aplicación. Así es que, bueno, no sé si alguien más tiene alguna duda, alguna consulta. Felipe nuevamente y Luis. A ver, Luis, cuéntame, dime. Sí, ahí me queda una duda con respecto al mandante, porque, por ejemplo, eh, cuando, por ejemplo, en mi caso, yo funciono ¿cómo se llama? Con mandatos, ¿ya? Ujú, Entonces, si una persona, yo le voy o sea, en venta, si yo le voy a vender su propiedad, yo hago un mandato, ¿ya? Y esa ujú. persona que es el mandante, el dueño de la propiedad, y uno es el mandatario, el corredor, ¿ya? Claro. Eso en el caso de la venta, no hay problema, pero en el caso del arriendo, también, Ujú. el mandante es el dueño de la propiedad y el mandatario es el corredor de propiedades. Entonces, en ese caso, si hay una deuda y si el arrendatario no paga, Ujú. ¿también todos los gastos tiene que absorberlo el mandante en este caso? ¿Te refieres a los gastos, digamos, de cobrar, o sea, como o los gastos o las pérdidas que se produzcan por el no pago, digamos, del... Claro, supongamos que hubo un juicio, ¿ya? Ujú, El ujú. juicio y todos los costos legales, ¿quién los paga en ese caso? Tendría que pagarlo el El mandante. arrendatario, pero en este caso, si hay un mandante, tendría que Ujú. pagarlo el propietario del bien. Sí, mira, como le comentaba Felipe, al final el mandante, todo o sea, es como el siguiente caso. Es como que a una persona digamos, se le dirige la comunicación, pero como está en representación de la otra, todas las comunicaciones finalmente le llegan para efectos legales. La ley es ciega en ese sentido y no admite, digamos, son muy pocos casos lo que admite excusas, Ya, pero todo se comunica directamente al mandante, todo, perfecto. absolutamente todo. O sea, el mandante para efectos de la ley es la persona principal y actúa con personas que pueden ser sus representantes, pero ellos simplemente son objeto de eso. Por lo tanto, como el mandatario no responde respecto a nada, o sea, él no tiene la obligación de nada. Sin perjuicio que el mandatario, como firmó un contrato de mandato, o sea, perdón, el mandante le dio un mandato a su mandatario, el mandatario tiene que cumplir con aquello que diga el mandato. Si el mandato dice ABC, tiene que cumplir con ABC. Perfecto. Pero siempre la relación ahí es mandante-mandatario, y si es que hay algún caso donde se tenga que cumplir obligaciones, las obligaciones deben ser cumplidas titularmente y ahí de cara por el mandante, sea en el caso que sea si está en un juicio, sea si gana, si pierde el juicio, Perfecto. él es. Y ahí él, si quiere, puede decir, mira, sabes que yo no puedo porque estoy en China, necesito que lo hagas por mí, pero con mandato siempre, y eso siempre tiene que quedar por escrito, porque es muy importante, o sea, en el juicio, o sea, ahí es fundamental. Y en otras operaciones, el mandato, la verdad es que no es
un contrato que per se tenga que contar por escrito. Uno puede decir, comunicarle a la otra persona, oye, te mandato para tal, si la persona acepta, hay un contrato. Ya, ahí ya son aspectos más técnicos del Ya, tema, pero por eso siempre todo por escrito. Ya siempre todo por escrito, puede ser por instrumento privado, o en los casos que así se requiera, o que lo quieran también las partes, lo pueden hacer en mandato por escritura pública. El caso más típico para las compraventas se hace por escritura pública, porque la compraventa finalmente se hace por escritura pública, entonces ahí se cumplen, digamos, unos requisitos, por decir así, de que ambas cosas tengan esa igual formalidad. perfecto. Muchas Eso gracias. sí. Muchas gracias. Eso es. No sé si alguien más. Los contratos de arrendamiento, por lo general se hacen en una notaría, ¿cierto? Siempre Sí, es mira, los contratos de arrendamiento, mi recomendación es que sí, todos se hagan a través de físicamente en la notaría, correcto. Se firme allá ante notario, con la copia del dominio vigente, que sí o sí la tienen que llevar, y que en el fondo lo hagan así las partes. ¿Por qué? Porque en el fondo se protege por la ley de Devuelve de mi casa. Esos son los requisitos que establece la ley, que sea firmado por instrumento privado autorizado ante notario Perfecto. y por la ley, digamos, y con la copia del dominio vigente. Y con esos dos, si se cumplen esos dos requisitos, se protege por la ley de Devuelve de mi casa y facilita un poco el tema de los juicios. Después está la opción también de hacerlo por firma virtual, que es una de las opciones que se hace, firma virtual, tu patrimonio y otras páginas, pero ahí hay una escala de grises, no un gris, una escala bien grande de grises, que la verdad los tribunales lo están aceptando, pero los tribunales son, ahí ya tendría que entrar a detallar, pero hay cosas que uno mismo no puede saber de qué es lo que va a hacer el tribunal, si va a caminar para un lado o va a caminar para el otro. Entonces, Pues recomendado. pero es la recomendación. Después, si es que quieren, si por muchos motivos no lo pueden hacer, perfecto, háganlo de esa manera y por lo general no están habiendo problemas. A nivel, digamos, eso sí, ya lo vamos a juicio, así que el contrato naturalmente tiene que ser cumplido y uno no tendría por qué pensar eventualmente en los juicios, pero sí. Carmen Gloria Riquelme. Sí, una pregunta, entre firma virtual, que yo sé que a veces tiene algunas falencias, versus, por ejemplo, las plataformas como GoFirmex, que tienen firma electrónica avanzada, que en algunos casos dicen que como que podría, como, entre comillas, suplir a la autorización ante notario, ¿sirve o no? Mira, ahí me pillaste porque nunca he usado esa plataforma. Sé que hay muchas hoy en día, Ujú, pero como les decía, los requisitos, como le decía a Luis, los requisitos de la ley son dos, que son ujú. para la ley de mi casa, solamente para ese caso. O sea, si uno quiere firmar si quieren firmar con firma electrónica avanzada, lo pueden hacer y no hay ningún problema, pero eso no va a contar con la firma del notario, ya, o la Porque autorización después, del notario. por lo menos, Porque GoFirmex después lo protocoliza notarialmente. ya, Entonces, es que ahí estamos esa es la escala de grises finalmente. ¿Por qué? Porque ujú, al final, y ahí me podría extender mucho tiempo, entonces, ujú, pero la protocolización, como yo les comenté antes, ¿cierto? Cuando uno firma una compraventa, ¿cierto? El notario tiene una biblioteca, como les decía yo, un registro gigante de ujú, documentos que le pone un repertorio. La protocolización básicamente lo que hace es que a un documento, un instrumento privado, le pone un repertorio. Ya, cuando uno va y firma en notaría, ¿cierto? Ustedes van, o los que le ha tocado ir a notaría a firmar un contrato, y ujú. llegan el dominio vigente, el notario firma, y les pasa los documentos y se acabó. Ya no les da un número de repertorio, no les dice este documento está protocolizado, nada. Y ese es el trámite que parece más sencillo, es el trámite que justamente la ley de mi casa protege. Pero luego está la protocolización, que es un trámite que básicamente, en vez de que ustedes se vayan y el notario les pase a cada uno sus documentos, el notario, aparte de eso, lo que hace es que lo ingresa a su registro, a su biblioteca, digamos, por decir así, y lo ingresa y lo guarda ahí en eso y por lo tanto queda ahí. ¿Por qué digo que es un gris? ¿Por qué? Porque finalmente la ley de Devuelve de mi casa no habla de ese supuesto, no habla, digamos, del supuesto de protocolizar un contrato. E incluso yo las protocolizaciones que he visto, y hablo del caso de firma virtual, que es la página, o firma digital, en realidad, se me confunde el nombre. Firma digital creo que es. Ahí da la opción de protocolizar y dice que la opción de protocolizar es menos, digamos, fuerte o segura que la opción de autorización notarial de firma.
Ujú. Y ahí es donde queda la duda, tampoco en las páginas se habla con más detalle de eso, no dicen si en el fondo eso corresponde a una autorización ante notario, ¿ya? Por lo tanto, ahí la verdad es que yo evitaría los grises y me iría, digamos, directamente donde cualquier trámite, pero que diga que cuenta con la autorización, y esa es la frase, autorización, no certificación, no autorización del notario. Ese es el Mm. documento que más válido hoy en día está haciendo, digamos, para estos efectos. No protocolización tampoco, que puede ser complementario, pero que diga fundamentalmente que es autorizado por un notario. Y cuando, en el caso de firma digital, o digital, ya, como les digo, se me confunde el nombre, ahí efectivamente, dentro de los trámites, hay uno que pasa ante el notario y el notario lo revisa y se demora entre 24 y 48 horas. Y ahí, una vez revisado, el documento pasa, se le entrega a las partes. Y ahí dice autorizado, con fecha tanto, bla, 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 todo. O sea, aparece, digamos, completamente dentro de los supuestos al menos que establece la ley. Claro, Eh, porque en algunas partes citan la ley número 19.799, que es como por la firma electrónica avanzada, que supuestamente debería ser como es que los la símil firma, a... la firma electrónica avanzada es una forma, digamos, de firmar, digamos, de forma válida y verificable, Ujú. que tienen las partes, que las partes lo pueden firmar ellos sin la intervención de un notario, o con la intervención de un notario, que también puede firmar con firma electrónica avanzada, pero ahí va a depender qué es lo que haga el notario dentro de esa actuación. O sea, ahí, como te digo, hay una escala de grises que no está resuelta hoy en día ni por esa ley ni por ninguna. Entonces, es mucho mejor protegerse y hacerlo, digamos, donde diga que autorización notarial de firma, y el documento viene con la firma electrónica avanzada del notario, pero eso básicamente quiere decir que el notario lo firmó, o sea, en vez de hacerlo físicamente, lo hizo por firma electrónica, ¿no? Sí, Ujú, claro. ese es el caso. Disculpa, ya para Eh, terminar. Perdón. Así que Sara ya levantó la mano Sí, también. perdón. Sí, hola, buenos días a todos, Buenos Felipe. días. Mira, la siguiente consulta que tengo es respecto a la persona cuando hay un usufructo de por medio, que es distinto al dueño de la propiedad. Ujú, En claro. ese sentido, el certificado de el dominio vigente aparece solamente el que tiene la nula propiedad, pero no el que tiene el usufructo. Ujú, Entiendo que claro. firma el que tiene el usufructo. ¿Y cuál es el Efectivamente. documento que tengo que presentar para verificar eso? Mira, ahí muy buena pregunta y súper interesante porque así los demás pueden saberlo y no solamente se aplican los contratos de arrendamiento. O sea, bueno, pueden ser otro tipo de contratos. Pero fundamentalmente quien firma, sí, efectivamente es el usufructuario, quien es la persona que tiene el uso y goce de la propiedad, ¿ya? Ahí, ¿qué quiere decir yo con el uso y goce? Básicamente la tenencia de la propiedad, ¿ya? Y en otras palabras, más simple todavía, es como que fuera un arrendatario, pero a otro título, o sea, no el contrato de arrendamiento, sino que tiene el usufructo, pero con más facultades que un arrendatario, y esa persona es la que debe firmar, porque esa es la persona que tiene el uso y goce, por lo tanto, él puede solamente entregarlo en arrendamiento, y el propietario se le llama nudo propietario, porque está, puedo decir así, desnudo o desproveído del uso y goce que tiene el usufructuario. ¿De dónde se obtiene, o yo cómo puedo saber que esa persona es usufructuaria? Por medio del, eh, del GP, ¿ya? Que es el certificado de gravámenes y prohibiciones que otorga los conservadores de bienes raíces, de donde está inscrita la propiedad. Y con ese, ahí aparece, dice usufructuario, ¿cierto? O que está registrado un usufructo en favor de tanto, afojas tanto, ¿ya? Y ahí aparece. Pero ese no es el título, digamos, que lo habilita a él como tal, sino que tiene que tener, digamos, la escritura donde aparezca que es el usufructuario. Y con la escritura ya puede, y con eso puede acreditar en el fondo que la persona tiene el usufructo, sin perjuicio que aparece también en el GP, en el gravamen y prohibiciones de la propiedad. Ahí aparece. O sea, sería el contrato del arriendo, el GP, la escritura Sí, la cédula. sí, exactamente. O sea, con Ya, el de conserva, del vigente, el certificado del, de dominio vigente, ese no corre, da lo mismo, si lo adjunto no, igual. no, el dominio vigente sí también, porque es el documento que establece la ley, al menos para acreditar eso, complementado con los demás documentos.
Perfecto. complementado Ya, con los demás te dos. pasaste, Felipe. Muchas gracias. Eso es, ya. Chao, chao. Luis, Y- la última. Y lo último es cortito, que puede ser súper básico, pero he tenido problemas de Está repente. bien, está bien. ¿A quién le corresponde pagar los gastos notariales en caso de un arrendamiento? ¿Al Mira, arrendador ahí, o al arrendatario? mira, ahí por lo general ya depende de lo que acuerden las partes. A veces el arrendador dice, mira, ¿sabes qué? Cuesta tanto, no, que lo pague el otro. Pero por lo general es a media. Lo firman los dos a media y ese es como lo más Eso es tico. lo legal. Incluso también puede ser que lo firme el arrendatario también en otras ocasiones, como el principal interesado. Pero ahí lo más justo es que se firma a media. Finalmente ambos están dando una cosa y la otra en su favor. Por lo tanto, ese es como el caso. Bacano. Gracias, Felipe. Muchas Ya, gracias. la última, Carmen Gloria, a ver, para no dejar a nadie. Ah, no, yo preguntas ya. Ah, ya, ya, ok. Gracias. Bueno, entonces estaríamos por hoy. La verdad es que hartas cosas vimos y espero que le hayan servido. A mí siempre es un placer poder ayudarlos con las consultas y poder, en lo posible, aportarle un granito de arena en su operación. Así Muchísimas que